vamos a ver si logramos, vamos a decir, terminar todo lo que es la parte teórica. Y bueno, vamos a hacer un repaso muy rápido, por supuesto, del riesgo socionaturales, que vamos a decir, en donde se involucran lo que llaman las líneas vitales. Las líneas vitales son todos aquellos servicios que son fundamentales para poder superar o pasar al estado de resiliencia después de un evento que haya ocurrido, algún evento adverso que haya ocurrido en alguna localidad, en algún cantón. Entonces, lo primero que tiene que ponerse a funcionar, pues eventualmente son las líneas vitales. Las líneas vitales no es otra cosa sino los sistemas básicos de sobrevivencia de la población. Eso está referido a lo que es el sistema eléctrico, sistema de agua potable, comunicación, movilidad, o sea, lo que es vialidad, etc. Servicios médicos, ¿sí? Ese tipo de elementos son fundamentales para poder superar, rehabilitar y ser resilientes a la hora de algún proceso o algún riesgo socionatural. Por lo tanto, es conveniente que ustedes, cuando estén haciendo el PDOT, hagan una revisión de la infraestructura mínima básica para la sobrevivencia, ¿sí?, de la población. Y además también programas o algunos planes que tenga el GAT, municipal para que esté relacionado con este tema de superación de las etapas de amenazas o de riesgos socionaturales. Amenazas, recuerde que siempre es necesario estudiar amenazas en el concepto del componente biofísico, y ya cuando ustedes entran al componente socioeconómico y la aplicación de la transversalidad de este componente de riesgo de amenaza, es necesario considerarlo como un riesgo socionatural. ¿Por qué? Porque la amenaza, a la población al estar expuesta a la amenaza o al efecto adverso, en ese momento pasa de ser una amenaza a ser un riesgo socionatural, ¿ya? Y los elementos claves fundamentales de estudio son lo que se conoce como líneas vitales. Bien, cuando iniciamos el proceso de revisión de los PDOT, como les dije en la última clase, es necesario documentarse acá en Ecuador con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, ¿sí? Allí aparece un listado de los eventos, las causas, fechas y observaciones, entre otros aspectos más, de la localidad que ustedes están estudiando, ¿sí?, del lugar. Y de esa manera ustedes pueden ver cuál es la frecuencia y la intensidad de cada uno de esos eventos adversos que hayan ocurrido dentro del cantón que ustedes están evaluando. Bien, uno de los primeros elementos, como le dije en la clase anterior, de análisis es la sismicidad. La sismicidad, obviamente, es un aspecto supremamente importante en Ecuador porque es un país sísmicamente activo. ¿Por qué? Porque está, como le dije en la clase anterior, pues el sistema de cinturón de fuego del Pacífico, y por tal motivo esa es una fuente generadora de sismos importantes. En la historia del Ecuador, en el año 87 hubo un sismo importante, y recientemente en el 2016, pues el de Manabí. Y si ustedes se dan cuenta en la tabla que aparece allí, en Ecuador no existen zonas sísmicas de grado o de peligro sísmico bajo. Es de intermedio a alto a muy alto. Por lo tanto, esta es una variable extremadamente importante dentro del análisis de los riesgos socionaturales y, por supuesto, de la amenaza a la cual está sometida la población que habita en este país, o que habitamos, pues. Segundo, el otro elemento es la amenaza por inundaciones, que ya ustedes también pues allí se pueden ver que es necesario obtener un mapa que se baja por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, pero como les dije en la clase anterior, es conveniente hacerlo bajo la integración de varios parámetros o variables, como es las precipitaciones, la saturación del suelo, la litología dominante, la cobertura vegetal y las pendientes. La integración de esos elementos en el sistema de información geográfica, en cualquiera de los que estén trabajando, le permite a ustedes elaborar un mapa más o menos como este y determinar áreas y porcentajes de áreas que estarían sujetas a esa amenaza.
Igualmente Disculpa, estaría, Omar, ¿puedes repetir qué nomás hay que tomar en cuenta? Pendientes, ¿qué más? bien, bueno, a propósito, también le envié a la profesora María Gabriela dos boletines generados por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo. Uno es para inundaciones y el otro es para movimiento en masa. Y allí aparecen las especificidades de, vamos a decir, de los factores de peso que requiere cada una de esas variables. Pero, por ejemplo, para el mapa de inundaciones es importantísimo tener el mapa de isoyetas, el mapa de precipitaciones, si en la medida de lo posible, precipitaciones máximas, ¿no? Pero las precipitaciones. Dos, las pendientes, ¿sí? El elemento pendiente. Tres, la cobertura vegetal, ¿sí? Eh, cuarto, cuarto elemento sería la saturación. La saturación del suelo es un mapa integral, ¿sí? Que surge de las pendientes, el tipo de suelo y las precipitaciones. Allí se integra y sale un mapa de saturación de suelo. Ese mapa, ¿verdad? Que mejora muchísimo la delimitación de estas áreas. Y otro mapa que también se considera que es importante es la cobertura de uso del suelo, ¿sí? Ese mapa también sirve para poder determinar este mapa de inundaciones. Bien, en cuanto al mapa de movimiento en masa, que también en Canvas ustedes ya tienen subida esa información, específicamente para acá, para Ecuador, por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, que tampoco es muy diferente al que se usa en los otros países, porque es más o menos los lineamientos y la directriz es bastante parecida, porque bueno, de todo, pues no son, la geología de acá y de Colombia Por ejemplo, o pues, sea, son yo similares. había pensado, me pareció súper interesante la parte, no lo de probióticos, porque ya hay bastante, o sea, ya hay muchos medicamentos probióticos, pero sí la parte de suplemento de ácido graso de más cortas, e incluso podemos hablar de Ahorita, Nora, tu Ahora, micrófono. alimentos, se le puede recomendar al paciente que utilice. ok. Bien. Se nota que no me están haciendo caso. Bien, ok, en cuanto a las amenazas por movimiento en masa, se incluyen también variables como precipitación, pendientes, litología, ahí es extremadamente muy importante el mapa geológico, especialmente la litología, y ahí hay que asignarle un factor peso. Los rangos de pendientes son fundamentales y por supuesto la cobertura vegetal. ¿Sí? Y también los tipos de usos, o sea, cobertura y usos del suelo, ¿no? Usos que se estén dando. Allí hay que determinar el área y también los porcentajes de área bajo la tabla que aparece acá, donde se establecen las clasificaciones para esa respectiva uso. Como el concepto de análisis de gestión de riesgos, perdón, análisis de riesgos y de amenazas es transversal, en el PDOT es conveniente que ustedes, cuando estén trabajando con este parámetro, en el componente biofísico, lo hagan para el cantón, para las parroquias, ¿sí? Para cada una de las parroquias, ¿sí? Rurales y urbanas, las parroquias que existan, es necesario que se haga esa valoración y por lo tanto allí tienen que, por supuesto, ir ampliando, o sea, la escala es la que va a variar. ¿Por qué? Porque se supone que a nivel parroquial la escala es mucho mayor, o sea, de más detalle. ¿Sí? Y entonces en base a eso, pues ustedes pueden perfectamente hacer, como ustedes están viendo allí, una tabla donde aparezca a nivel de amenaza por inundación, por ejemplo, en este caso. Y aquí estaría las localidades que estarían, localidades urbanas, pues a humanas, asentamientos humanos, que estarían sujetos a diferentes niveles de nivel de amenaza. ¿Ya? Esa sería una buena conclusión que ustedes pudiesen llegar a esta escala. Bien, luego esa metodología, pero por supuesto a un detalle mucho mayor, se haría a nivel de las cabeceras parroquiales, pero desde el punto de vista o sea, de las zonas urbanas de esas cabeceras parroquiales, donde también tienen que valorar las amenazas por movimiento en masa y las amenazas por inundaciones. Aquí en este caso ustedes están viendo Guaycimi y pueden perfectamente ver que principalmente la exposición a la cual, la exposición a la cual está sometida Guaycimi como ciudad, pues esencialmente es la inundación. Los movimientos en masa aparecen solamente ubicados hacia la zona noroeste o oeste de la ciudad cabecera cantonal.
Y aquí también les había explicado rápidamente un esquema, una síntesis. Este esquema pues fue elaborado, o sea, es mío. Y aquí lo que hay es un resumen de cuáles serían los procedimientos que se deben de utilizar para llegar a un elemento clave, extremadamente clave, no solamente para el PDOT, sino esencialmente para el PUC, que es la capacidad portante de los suelos. Gran parte de los problemas que ocurrieron en el terremoto de Manabí y en el terremotos en Chile y en México fueron más que por el movimiento sísmico como tal, inclusive el mismo fenómeno de nivel freático de los suelos, estuvo causado por pérdida de la capacidad portante de los suelos. Esa pérdida de capacidad portante hizo que las estructuras fallaran y se desprendieran con muertos y todo lo que eso conlleva, ¿no? Entonces, este elemento de capacidad portante es un elemento fundamental e inclusive terminamos hablando con unos compañeros del curso de la importancia que es que la Dirección de Planificación y Ordenación del Territorio y Obras Públicas, o la Dirección de Planificación y Ordenación del Territorio de los GAT, a través de obras públicas del mismo GAT, exija a los constructores, a los ingenieros, a los arquitectos, los trabajos que tienen que ver con geomecánica del suelo para determinar edificaciones sismo resistentes, ¿ya? Y llegamos a este mapa, que es un ejercicio, un trabajo que se hizo ya, una propuesta que se hizo de distribución de las capacidades portantes de los suelos en balsas, en base a la propuesta de ampliación de la poligonal urbana o del límite urbano para el 2030. Entonces, esto eventualmente es aproximado por una razón, por la siguiente razón. Los datos que se obtienen en balsas con respecto al estudio de geomecánica de suelo es insuficiente. Sí, aquí se obtuvieron datos de otros proyectos adicionales que nos dio el GAT, pero no era con fines de construcción, sino con fines de otros desarrollos. Y nosotros lo que hicimos fue, pues, hacer el ejercicio correspondiente según la norma establecida por la NEC, por las normas ecuatorianas de construcción, y se desarrollaron unas tablas específicas de aplicación de la NEC para las zonas urbanas. Por lo tanto, yo considero que un trabajo interesante, por ejemplo, en un posgrado como el que están haciendo, es hacer propuestas, por ejemplo, un ingeniero civil o arquitecto, de aplicación de esta norma para las localidades urbanas, ¿sí? Tanto para las zonas ya urbanizadas como para las áreas potencialmente urbanizables, y que se puedan desarrollar urbanismos sostenibles, que es, pues, uno de los objetivos fundamentales que se persigue con esto. Entonces, yo creo que esto es justamente un elemento clave que eventualmente hace falta, por supuesto, hacer la microzonificación sísmica para poder, pues, mejorar estos datos y pues aplicar la norma como es debido, ¿ya? Y de esa manera podemos disminuir el impacto generado sobre todo por la actividad sísmica. Bien. Perdón, Omar, ¿sí puedes repetir el nombre de la norma? La NET es la norma ecuatoriana de construcción. La NET 11, el 2017. Ahorita en 2011 se hizo una, en el 2017 creo que había otra. La NET, norma ecuatoriana de construcción. Eso está en internet. Gracias. Sí, allí está, pero claro, está para todo Ecuador. De hecho, este mapa que está aquí, el mapa que les mostré al principio, este mapa es sacado de allí. Ahí está NET 11. Yo le puse 2019 porque lo bajé de internet, pero es un poquito más vieja, creo que es 2017. Pero se llama CITNET, Norma Ecuatoriana de Construcción. Bien, acá, bien, en base a este concepto y a lo que tiene que ver con los riesgos socionaturales, ya considerando el elemento vulnerabilidad, ¿sí? Que no es otra cosa que la exposición que tiene la población a las amenazas, ¿sí? Entonces, ese concepto, que es bastante, inclusive muy ambiguo, porque es necesario siempre colocarle el apellido a esa vulnerabilidad. Omar, ahí yo creo que es importante precisar que en cada uno de los componentes que han venido analizando, ustedes identificaron amenazas, posibles amenazas en cada uno de los componentes. Ahora viene la relación de la exposición
de la dinámica socioeconómica de las personas frente a esas amenazas y empezamos a hablar de riesgo. Exacto. Sí, por ejemplo, como dice la profesora, cuando estamos hablando del componente, por ejemplo, flora, fauna, cobertura vegetal, pues allí tenemos una amenaza importante que es la amenaza ambiental, ecológica. O sea, la pérdida, por ejemplo, especies en extinción, elementos de ese tipo, flora y fauna en extinción. Eso ya es una amenaza dentro del punto de vista genético, de ecológico. También tenemos amenazas relacionadas, por ejemplo, con la intervención antropogénica en las áreas de cobertura por el tema del agua. Eso ya es otra amenaza. Y así sucesivamente existen amenazas de mucha índole. Amenazas económicas, amenazas biofísicas, amenazas sociales, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas amenazas y es variada el aspecto de amenaza y por supuesto de vulnerabilidad. Cuando el ser humano se involucra o ocupa áreas susceptibles a amenazas por movimiento en masa o por inundaciones, eventualmente es vulnerable a esas amenazas. Entonces, en ese caso, ya pasamos a valorar lo que se conoce como el riesgo socionatural, que sería el riesgo a la cual la población puede estar expuesta debido a que esa amenaza pues se active, ¿no? Repito, por ejemplo, la sismicidad es una amenaza que existe allí. El hombre nosotros no podemos controlarla. O sea, el ser humano no la puede controlar. Es una amenaza natural porque no es como la actividad volcánica, es natural. ¿Sí? Ahora, lo que sí podemos controlar es la vulnerabilidad. O sea, ¿cuál sería la exposición que tendría la población a ese efecto? Y por eso es que es necesario tomar esas medidas. Por ejemplo, en caso de desarrollos urbanos, por ejemplo, el estudio de las capacidades portantes de los suelos, porque de una u otra manera, construir edificaciones sismo resistentes mitigan el efecto de la amenaza, ¿ya? Y por lo tanto, nos vuelve una sociedad más resiliente porque pues, no destruimos esencialmente las líneas vitales, que es lo que eventualmente tiene que mantenerse funcionando para poder superar un problema de esta naturaleza. En base a ese concepto, en base a esto que es bastante extenso, porque eso es un tema inclusive de estudio, que es lo que llaman gestión de riesgo, los organismos multilaterales, la ODS, y todo ¿cómo se llama? La Carta de París, etcétera. Todos estos organismos multilaterales, la CEPAL inclusive, han trabajado en función de temas, y últimamente pues la ONU, en temas de mitigación y adaptación al cambio climático. Ahora bien, el cambio climático como concepto es complicado su estudio, ¿sí? Hace tiempo hablábamos de eso y decíamos que eventualmente estudiar, por ejemplo, la variación o el cambio climático en países de acá nuestros implica tener una serie de datos, de varios años para poder tener la estadística que sea confiable y poder predecir escenarios de cambio climático. El MAE, acá en Ecuador, hizo varios escenarios. Sin embargo, ellos están conscientes de las limitaciones que tienen esos escenarios. Sin embargo, yo creo que el cambio climático se expresa espacialmente a través de los riesgos socionaturales. O sea, espacialmente hablando, el cambio climático se expresa a través del riesgo socionatural que tiene la población, que existe. En base a eso uno puede cuantificar, estudiar la probabilidad de ocurrencia, estudiar la exposición que tendría la población, inclusive los costos que eso involucra, costos de vida, sobre todo de cuestiones materiales, porque la vida también es un costo, pero también hay que cuantificar la cantidad de personas que sufren esos daños. Por lo tanto, yo considero que el cambio climático tiene una expresión material o espacial cuando se estudia el riesgo socionatural. ¿Por qué? Porque el cambio climático justamente afecta o por exceso, vamos a decir, altas precipitaciones, etcétera, que generan inundaciones y movimientos en masa, o por defecto, sequías extremas que lo que generan es desertificación o desertización, cualquiera de los dos casos, debido a temperaturas muy elevadas. Entonces,
Esos extremos, pues eventualmente es producto de ese fenómeno de cambio climático. Bien, aquí ustedes pueden observar el IPCC, el COP21 que se desarrolló, que por cierto se iba a desarrollar uno este año y por el tema de la pandemia no se pudo, expresan pues dos elementos fundamentales en la cual se basan, vamos a decir, las tendencias que existen, que hoy por hoy el IPCC propone como meta no superar el 1.5 grados centígrados. Esa es la meta que existe. Análisis espacial para la implementación de un relleno sanitario. 1.5 grados centígrados. Bien, entonces, se estima que si la tendencia actual sigue como está en cuanto a la emisión de CO2 y otros efectos de gases invernaderos, pues va a existir una tendencia a un incremento sustancial de hacia los años venideros, hasta el 2100, de ese contenido de CO2 que puede alcanzar valores hasta de 4 grados centígrados en la temperatura media del mundo. Bien. Sin embargo, bueno, para efectos, esa sería la parte teórica, que eso aparece en los documentos del IPCC. Ustedes pueden consultarlo perfectamente por internet. Sin embargo, para efectos ya del PDOT, pues lo que tenemos que estudiar o analizar es el cuadro que está allá abajo. Tenemos que ver la problemática del territorio relacionada con el cambio climático, la identificación de elementos que están expuestos, ¿sí? Esos elementos expuestos se refieren a elementos económico-productivos, ¿sí? Esencialmente. Viviendas, actividad agrícola, etcétera, ¿no? Para eso es necesario tener o contar con unos buenos catastros, tanto rurales como catastros urbanos, para tener una mejor precisión de esos elementos expuestos. También tenemos que tener pues todos los elementos que tienen que ver con las líneas vitales, ¿sí? Electricidad, todo el inventario de la información que existe en la localidad. Se hace un análisis del relieve del nivel de amenazas climáticas y la vulnerabilidad, ¿sí? Se hace un análisis de eso. Ese análisis es lo que es un poquito complicado, puesto que muchos de nuestros países no cuentan con un suficiente registro de datos hidrometeorológicos. Al no existir una suficiente cantidad de datos, que, repito, para las zonas de montaña tienen que ser mínimo de 25 años continuos, ¿sí? Para las zonas de llano, o sea, de la llanura, de la zona costera, máximo, o sea, mínimo de 15 años continuos, ¿sí? De datos de temperatura y precipitación, y bueno, y en general, climatológicos. Eso es mínimo, ¿sí? Porque para establecer un cambio climático se expresa, repito, para zona de montaña con 25 años, pero si tú tienes 50 años mejor, porque ya puedes establecer los cambios que ocurrieron en los primeros 25 años y los cambios que ocurrieron en la segunda serie de 25 años. Entonces, de esa manera tú puedes determinar con bastante exactitud cuántos grados centígrados se ha incrementado o se ha disminuido en la localidad. Es difícil encontrar en nuestros países registros de 50 años de registro continuo. Es difícil en zonas de montaña. En zonas de llano, de islas, pues con 15 años tendría que tener mínimo el doble, o sea, 30 años para poder tener un análisis comparativo. En base a esos elementos y en base a la aplicación de técnicas, por ejemplo, técnicas geomorfológicas, hidrogeomorfológicas, hidrogeológicas, hidrológicas, etcétera, se puede perfectamente ver el efecto que pudiese generar las inundaciones o cualquier exposición o susceptibilidad que existan en zonas cercanas y especialmente en áreas de cuencas hidrográficas que puedan afectar a una población que esté asentada dentro de esa cuenca. Cuando nosotros trabajamos con el elemento amenaza climática de vulnerabilidad, tenemos que trabajar a escala de cuenca hidrográfica, ¿sí? Es extremadamente importante que esa es la escala de trabajo. ¿Por qué razón? Porque la cuenca hidrográfica es donde se acumula el agua, el pluvial, la que cae del cielo, el agua, ¿sí? Que cae de las nubes. Entonces ese es el área donde el agua se acumula y va hacia un colector. Si nosotros solamente estudiamos, hacemos ese análisis solamente en el área poblada, nosotros estamos perdiendo el contexto del diagnóstico que tenemos que tener para toda la cuenca. Por lo tanto, el área de estudio
Para eso es la cuenca hidrográfica, ¿sí? Sin duda, ¿ya? Luego viene la estimación de los riesgos climáticos. Esto es un tema bastante complicado porque cuando hablamos de riesgo climático hablamos de probabilidades, ¿sí? Riesgo significa probabilidad de ocurrencia, de que ocurra algún cambio importante. Y cuando hablamos de probabilidades estamos hablando de estadísticas, de elementos determinísticos, etcétera, etcétera, de estadística en general. Por lo tanto, no es fácil hacer estos trabajos y eventualmente eso involucra estudios muy precisos o proyectos especiales. Ya hoy en día existe la ganadería climáticamente inteligente, que sería uno de los elementos que pudiese agregarse a esta estimación de riesgo climático, pero también pudiésemos hablar, por ejemplo, de ciudades climáticamente inteligentes, por ejemplo, ¿ya? O de sistemas de transporte climáticamente inteligente, todo climáticamente inteligente. Entonces, ¿qué es la idea? Que todas esas variables que son económicas productivas, casi generan impactos o positivos o negativos en el ambiente. Y tenemos que valorar esos impactos, ¿sí? Positivos y negativos. Por lo tanto, allí el PDOT da la sensación de que perdiera un poco, o sea, se extralimitara en sus funciones. Sin embargo, no es que nosotros tenemos que hacerlo, sino que tenemos que proponerlo o hacerlo como propuestas dentro del PDOT, de que se haga ese tipo de trabajo, ¿ya? Y de esa manera nosotros podemos tomar medidas de adaptación al cambio climático. Sin embargo, la adaptación, repito, es un proceso que comienza y es una de las tareas pendientes que tenemos nosotros en todos estos países con la educación. ¿Sí? Primero hay que educar a la población y después de que eduquemos a la población, sí podemos hacer que los planes, proyectos y programas que se ejecuten o se apliquen tengan vamos a decir, un objetivo, una meta, se cumpla la meta propuesta. Si no, eso no funciona, simplemente queda en el discurso. Por lo tanto, en resumidas cuentas, lo que necesitamos es determinar potencialidades del territorio relacionadas con el cambio climático. Si existen potencialidades, ¿sí? Fortalezas que existen en el territorio. Identificación de esas oportunidades. Ya va, que aquí se me pierde. No leo bien lo que dice abajo. Es que bueno. Y las medidas de mitigación. Ahí dice identificación de oportunidades, reducción del J y medidas de mitigación del cambio climático. Ok. La idea es determinar en el cantón que ustedes están trabajando cuáles serían las potencialidades, las fortalezas que existen desde el punto de vista político institucional con respecto a la aplicación de las normas, vamos a decir, de proyectos, planes que se estén ejecutando o que se vayan a ejecutar, ¿sí? La vinculación de actores que sean claves en el tema del cambio climático para ver si existen fortalezas, ¿sí? Hay que identificar esas fortalezas, esas oportunidades y ver si existen planes que se vayan a aplicar. Eso es lo fundamental que hay que hacer. Y en función de eso, nosotros podemos ver si el GAT está, o sea, tiene la posibilidad de mitigar, o por lo menos tiene planteado dentro de su cantón, la mitigación de cualquier elemento. Una cosa que yo hago siempre que voy a los GAT, cuando me han salido trabajos de valoración del componente biofísico, me voy a hablar con el ingeniero de obras públicas, y lo primero que le pregunto es que si tienen datos de geomecánica de suelo para determinar capacidades portantes de las estructuras que existen allí. Y por lo general, todos me han dicho que no tienen. Entonces, eso ya es una fuerte debilidad que no está contemplada, pero que sí existe en la normativa nacional, en la NET existe, pero no se aplica a nivel del cantón. Por lo tanto, existe la potencialidad, pero no hay fortaleza porque no se aplica la norma a nivel del cantón. Por lo tanto, eso hay que hacerlo, hay que aplicarlo, ¿ya? Cosas como es, ahorita les voy a dar una tabla para que ustedes la puedan visualizar. Bien, de todas maneras, dentro de las normativas establecidas a nivel de las ODS, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el riesgo es transversal en casi todos los objetivos de ella, pero hay esencialmente 3 objetivos donde explícitamente se habla. Uno es ciudades y comunidades sostenibles. Dentro de esos objetivos,
Uno de ellos es mejorar la resiliencia urbana ante los desastres y reducción del impacto ambiental en las ciudades, ¿sí? Del riesgo, ¿sí? Y mitigación y reducción del impacto ambiental en las ciudades. El impacto ambiental en las ciudades es muy amplio, ¿sí? El impacto ambiental involucra muchos elementos, ¿sí? Muchos elementos, muchas variables. No solamente el clima, sino involucra de residuos sólidos, contaminación de las aguas, etcétera, todo esto, ¿no? Y allí, eventualmente, las intervenciones que tienen que hacer es el desarrollo, los GAT tienen que desarrollar planes de uso y gestión del suelo, ordenar el crecimiento de la ciudad y garantizar el acceso a las viviendas, ¿ya? Igualmente, implementar el uso de transporte público, garantizando su calidad para mejor seguridad y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Eventualmente, esas tareas, pues, son tareas que los GAT tienen que hacer según la norma establecida por la ODS, ¿sí? Si seguimos, vamos a decir, la caja de herramientas y lo que establece Planifica Ecuador, estas son tareas pendientes, ¿ya? Que eventualmente decirlas es muy fácil, aplicarlas es lo que es complicado muchas veces por los costos que eso involucra. El otro elemento, el objetivo 13, es la acción por el clima, ¿sí? Entonces, allí aparece el objetivo, fortalecer la resiliencia y capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Ahí en la palabra desastre natural está mal escrita, es desastre socio-natural, ¿sí? Pero lo coloqué tal cual aparece en la norma, en la ODS, para que ustedes se den cuenta que en las últimas reuniones, la IPCC, la que se hizo en el 2015-16, uno de los conceptos que se discutió fue la transformación del desastres naturales en desastres socio-naturales, ¿sí? ¿Por qué? Porque involucra a la población. Si no involucra a la población, no hay desastre, así de sencillo. Luego hay que incorporar medidas relativas al cambio climático en todas las políticas y estrategias y mejorar la educación, la sensibilidad y la capacidad en este campo. Ese objetivo es transversal completamente, ¿sí? O sea, todas las normativas, ordenanzas, políticas tienen que verse, que tengan expresión espacial, ¿no? En el espacio, tienen que estar, ¿cómo decir?, estudiadas bajo la óptica de la gestión del riesgo. Por lo tanto, el GAT debe integrar la adaptación al cambio climático y la mitigación de riesgo a la planificación y ordenamiento territorial. Allí es uno de los grandes avances que tuvo la ODS, es lograr que las políticas internacionales, o sea, las políticas de los grupos multinacionales, multilaterales, de la ONU, etcétera, lograr tener expresión a nivel local. ¿Por qué? Porque de allá vienen, de arriba hacia abajo vienen las políticas, pero los resultados vienen de abajo hacia arriba. Entonces, lo que se espera es que a nivel del GAT, de los cantones, se aplique, y el mejor sitio para poder aplicar toda esa normativa es los planes de ordenamiento, de desarrollo y ordenación del territorio. Esa es la mejor vía para la aplicación de todas estas políticas. La idea es reducir las emisiones de las fuentes que generan gases de efecto invernadero y aumentar la resiliencia de los territorios. Por lo tanto, el objetivo 13 es el objetivo prácticamente clave, y colateralmente estaría el 11, y el 11, ay, yo puse 2, eran 3, pero bueno, el otro se me quedó. Pero esos dos son los objetivos fundamentales. Bien, ¿qué es lo que nosotros debemos hacer en el PDOT? En el PDOT, cuando estemos trabajando con eso, tenemos que ir en base a la normativa establecida por Planifica Ecuador, tenemos que hacer las siguientes preguntas que tenemos que responderlas, ¿ya? Con respecto al cambio climático. Primer criterio que hay que hacer es, ¿existe información sobre cambio climático? O sea, lluvias intensas, elevación de temperatura, efectos de cambio climático, riesgo climático, etcétera, en el territorio del PDOT vigente. Pues la mayoría de los GAT, pues hay que ver si existe o si no existe, ¿ya? Si existe, me refiero a, por ejemplo, estaciones meteorológicas dentro del GAT, ¿sí? Y las estaciones meteorológicas que tengan suficientes datos, como les acabé de decir. Igualmente datos que tienen que ver con suelos, desde el punto de vista geomecánico, de capacidades portantes. Datos que tengan que ver con, vamos a decir, alguna medida, algún proyecto que estén desarrollando con respecto a cobertura vegetal, cambio, protección agrícola, ganadería, climáticamente inteligente. Cualquier elemento de ese tipo se involucra allí
y luego es necesario pues hacer la observación al respecto, ¿sí? Que dice evidencias y observaciones que se obtienen de esa pregunta o de ese criterio que se está estudiando. El segundo es, ¿existe algún proyecto con enfoque de reducción de vulnerabilidad al cambio climático o reducción de emisiones de gases de efecto invernadero? ¿Existirá algún proyecto? Hay que mirar si existe, ¿sí? Si no existe, pues no existe, ¿no? ¿Existen capacidades formadas o iniciativas de capacitación técnica del GAT en el tema del cambio climático? Esto es una tarea que está bastante complicada y justamente una de las cosas importantes, que por cierto una charla que voy a dar este viernes en la UTPL, es de gestión de riesgo, es que justamente estas políticas internacionales tienen su expresión espacial, pero el elemento clave para que esas políticas existan o se puedan dar es el efecto multiplicador. ¿Qué significa efecto multiplicador? Pues la formación del personal en gestores o riesgólogos, que llaman gestores de riesgo, ingenieros o profesionales asociados a este tema que puedan aportar información o que puedan especializarse o desarrollarse en esas áreas y que además formen parte vamos a decir, de las instituciones, puesto que, por lo menos en los sitios donde yo he estado, los directores, que ya existe la figura, muchos de ellos, pero la persona que lleva eso no tiene idea de lo que es un riesgo natural, o sea, no sabe lo que es eso. Entonces, eventualmente, si no sabe, pues, ¿cómo va a aplicar la norma? No va a poder hacer nada. Entonces, es necesario formar a la población. Por lo tanto, esta es una tarea pendiente. El otro elemento existe en ¿Qué pasó? Están saboteando. El compañero, Patricio. Otro elemento que hay que evaluar es, ¿existen normativas, ordenanzas sobre cambio climático en el GAT? Hay que evaluar si existen o no. Y finalmente, el otro elemento es, ¿existen tecnologías relevantes de adaptación al cambio climático transferidas o implementadas por los actores del territorio? Entonces habría que mirar si existen o no. Esas son, vamos a decir, como ideas, preguntas generales que es necesario, pues, indagar, estudiarlas con el GAT en base a ver si hay potencialidad en el GAT para poder, pues, solventar problemas o poder hacer estudios. ¿Ya? Bien. ¿Cuáles son todos esos conceptos de amenazas a la cual... Ya va, Omar. Ya, entonces, ¿a qué hora te toca tomarte el otro? Patricio. Nora, Nora, Tu micrófono. Bueno. Vamos a tratar de mantener los micrófonos apagados para que no interrumpan la charla. ¿Sí? Sí, porque si nos van a conversar, sí, si no... Okay. Omar, ¿puedo pedirle si puede alzar un poquito el volumen? No le escuchamos muy bien. Pero tienen que decírmelo. Ya. Gracias. Ya va, ¿dónde lo doy ahora? Es en el micrófono del Zoom. Ahí en la parte de abajo donde usted le puede silenciar, dice configuración del audio. Ahí le permite ampliar el volumen del micrófono. Configuración del audio está al final, Omar, el último. En el micrófono del Zoom. En su caso debe estar... Amenazas, mire la magnitud de los aspectos que tenemos que considerar cuando se está trabajando con este elemento a nivel cantonal y a nivel también de local, ¿no? O sea, cantonal o parroquial, sí. O provincial o nacional. Existe una serie de amenazas que a las cuales la población puede estar expuesta. Esas amenazas pueden ser de diferentes orígenes. Uno de ellos puede ser de origen geofísico, geológico. Eso se refiere específicamente a la actividad volcánica, a la actividad sísmica, esencialmente, ¿sí? También, o sea, volcánica y sísmica me refiero a terremotos y a movimientos en masa, que tienen que ver mucho con el componente geológico, ¿sí? Y si ustedes recordarán un poco en lo que ustedes vieron cuando hablamos de relieve y hablamos de geología, yo les decía en ese momento que habían unas pendientes críticas. Pues esas pendientes críticas y esa litología, ¿sí?
Si hay pendientes críticas y hay litología que es susceptible de ser, de prenderse, sobre todo litología o rocas de composición arcillosa, pues eventualmente vas a ser susceptible a movimientos en masa. Por lo tanto, eso es un elemento restrictivo para el desarrollo de construcciones, ¿ya? Entonces, eventualmente todos esos parámetros son los que tenemos que valorar. Bien, entonces sería, el subgrupo sería geofísico geológico. La descripción, pues eventos provenientes del interior de la Tierra, esencialmente. Eso se llama geodinámica interna. Luego, los desastres que pueden generar ellos serían terremotos, movimientos de masa, actividad volcánica, y los subtipos dentro de ellos, pues serían temblores, sismos, tsunamis, movimientos lentos de masa, caída de ceniza, flujos piroclásticos, y etcétera, ¿no? Eso sería. Y luego, la norma vamos a decir, de Planifica Ecuador, utiliza estos elementos de grados de amenaza a la cual puede estar sujeta la población. Por lo tanto, ustedes cuando estén haciendo un PDOT a cualquier escala, provincial, cantonal o parroquial, deben de categorizar esta tabla, ¿sí? O sea, el que estudia ese componente, el que está haciendo el componente biofísico, debe de decirle si existe exposición, por ejemplo, a un tsunami, por supuesto. Si tú estás en la Amazonía, pues ya no existe, ¿verdad? Pero si tú estás en el Pacífico, pues sí puedes encontrar una exposición a un tsunami. Movimientos lentos de masa, eso es una cuestión de campo, que uno trabaja ya con imágenes satelitales y va obteniendo esos elementos para ir categorizando el lugar. Desde el punto de vista del biológico, enfermedades transmitidas por vectores, bacterias, animales, virus y bacterias, epidemiología, infecciones, insectos, etcétera, ¿no? Esta información eventualmente uno la puede extraer perfectamente, más o menos las tendencias de los centros de la epidemiología de los centros hospitalarios, ¿sí? O sea, de los lugares donde se hace la salud pública, pues. De ahí se puede obtener esos datos, ¿sí? En principio. La meteorología tiene que ver con los efectos extremos de la variabilidad del tiempo atmosférico a micro y mesoescala, o sea, a escala local y a escala del cantón. Y los elementos, porque se estudian, son los elementos o sea, meteorológicos, como es las temperaturas extremas, la niebla, las tormentas, las sequías, y los subtipos de ellas pues están relacionados con efectos de, por ejemplo, el efecto La Niña, el efecto Niño, las tormentas extratropicales, condiciones severas del invierno, olas de calor, tormentas tropicales, etc. Todo eso lo tiene que valorar el que especialista, el que trabaja con el componente biofísico. El clima, igualmente, el clima esencialmente es un proceso a largo plazo, de meso a macroescala, causado por el cambio climático. Viste que una cosa es el elemento meteorológico, que son las condiciones del tiempo atmosférico día a día, ¿sí? Lo que ocurre durante el día a día. Y la climatología ya es la estadística de esos datos, de ese tiempo atmosférico, hecha para varios años. Y de esa manera nosotros podemos determinar, por ejemplo, en las zonas de los volcanes, por ejemplo, la pérdida de humedales es muy importante, ¿sí? La pérdida, la sequía, la pérdida de los humedales por el calor, ¿sí? Por ejemplo, los pergelisoles, los tipos de suelo de esa naturaleza, uno tendría que valorarlo, ¿ya? Y el otro elemento que es fundamental también es lo que tiene que ver con el componente hidrológico, que son los peligros causados por la ocurrencia de movimientos de distribución del agua superficial y subterránea, y en las zonas, por ejemplo, del mar también, ¿no? Ahí estarían las inundaciones, los deslizamientos de tierra y todos los elementos que tienen que ver con incendios forestales, inundaciones en riberas, lo que llaman riadas o inundaciones por deslizamientos, avalanchas, flujos y demás movimientos de masa especificados, justo generados o causados por el detonante hidrológico. Entonces, esta sería una serie de amenazas a la cual la población estaría expuesta y nosotros tenemos que evaluarlas en el campo. No es que hay que hacer un trabajo específico de cada una de ellas, sino tener un inventario en base a la observación que uno haga, que se haga en conjunto con los especialistas de cada una de esas áreas, para determinar cuál es la exposición a la cual está sometida y cuál es la amenaza dominante en la zona del cantón. Bien, estos mapas que les estoy mostrando acá, verdad que yo simplemente los tomo del MAE, ahí dice en el MAE del 2019, CONALI 2016, etcétera, pero en el MAE aparece. Ahí están los periodos históricos
de días secos, ¿ya? Establecidos, por ejemplo, en este caso para Nangarixa. Pero en verdad que no existen tendencias importantes y además los datos tampoco son muy buenos. De hecho, dentro del cantón Nangarixa solamente existió una estación por Espresur en Guaycimi y una en Paquiche nada más. Por lo tanto, pues llevar eso a una distribución de esa naturaleza, pues es bastante, a mi modo de ver, muy aventurera. O sea, no tiene ningún, no se puede sustentar científicamente hablando y técnicamente hablando no se puede sustentar. Por lo tanto, si ustedes se dan cuenta, existe poca variabilidad, pero se crean tres escenarios. Un escenario que llaman histórico, desde el año 81 al 2015, un escenario referencial, que es, vamos a decir, un escenario reciente, vamos a decir, del 2016, 2040, y el escenario pesimista, ¿sí? Esos serían dos escenarios, tres escenarios que se plantean, pero esos escenarios ya aparecen, están en el MAE. Ustedes lo que tienen que hacer es traerlo de allí porque esa es la información oficial que ellos establecen, pero no, aquí con respecto a esa variable no hay nada así interesante. Con respecto a lluvias intensas, o vamos a decir extremas, pues plantean pues, los tres mismos escenarios y donde dice que pues hay una situación pesimista que debido a grandes cantidades de lluvia que pudiesen eventualmente causar pues o lluvias pues moderadas que pudiesen causar efectos en la zona. Ese efecto eventualmente, eso es separando cualquier otra variable, por ejemplo. Las lluvias pueden ser muy intensas, pero si hay buena cobertura vegetal es probable que los efectos sean mínimos. El problema es cuando las lluvias son intensas y no hay cobertura vegetal. Ahí los problemas sí son graves. Entonces, eventualmente, esto es un escenario solamente de pronóstico de las condiciones de lluvias intensas o lluvias extremas. Sería, bueno, hablando un poco con el ingeniero que estaba presentando esto cuando hice el curso de la caja de herramientas, le decía que era mejor determinarlo a través de la intensidad, duración, frecuencia. O sea, calculando con Gumbel la proyección estadística con intensidad, duración, frecuencia, que de repente nos da unos datos mucho más valederos. Y entonces, claro, ellos, sencillamente el MAE lo que dice que esto es referencial. Es como para cumplir con una norma que establece a nivel pues, de la normativa nacional. Pero eventualmente no tiene mucha repercusión, para mi modo de ver, por lo que ya les nombré anteriormente. Y aquí tienen el otro escenario, que es las temperaturas altas. Altas temperaturas, igualmente tenemos el mismo problema, no tenemos temperaturas extremas, o sea, que midan las estaciones meteorológicas. Por tal motivo, lo que surge de esto es lo siguiente. Igualmente aquí vienen heladas, por ejemplo, en la zona de Nangarixa y Guaycimi. Para que haya unas heladas tiene que haber una inversión térmica muy importante y no creo que la haya, porque no hay las condiciones para que se produzca. Por lo tanto, por supuesto, no produce tampoco ningún dato importante. Sin embargo, sí se puede obtener a partir de ese elemento, de este análisis, la propuesta de que se instalen estaciones meteorológicas digitales, ¿sí? Que existen, y también igualmente estaciones hidrológicas digitales para que se puedan obtener los datos que permitan hacer estimaciones y proyecciones más ajustadas a la realidad por cada cantón. Ese fue una de las recomendaciones, por ejemplo, que en el cantón Nangarixa hay que hacer, igualmente en el resto de los cantones, porque la información que existe no está completa, y eso no es solamente aquí, eso es en casi todos los países nuestros existe ese problema. No existe información continua, y la información que existe, pues lamentablemente, mucha de ella, en muchas estaciones es completa, en otras no. Han tenido más continuidad, quizás observación, no sé. Pero eso es mi punto de vista con respecto a este elemento. Bueno, con respecto al tema de las heladas, por ejemplo, en zonas de lo que ustedes están trabajando, sí es importante, por ejemplo, en Santa Isabel, en Mejías, es muy importante ese elemento, porque ahí las heladas sí pueden causar pues, problemas importantes, sobre todo en el aspecto económico-productivo, que es donde más afecta este tipo de cambio climático. Bien, un elemento que sí podemos nosotros valorarlo, estudiarlo, tiene que ver con la deforestación. Y el MAC tiene unos buenos mapas de deforestación, inclusive deforestación para diferentes años, que es justamente la idea, para periodos de años diferentes,
donde tú puedes ir valorando el avance de la frontera agrícola o agropecuaria. Ese dato sí me parece extremadamente importante, porque una lluvia extrema o una lluvia importante que esté ocurriendo en el lugar, si la cobertura vegetal es muy baja, ¿sí? Por cualquier causa, puede ser por desertificación o desertización, que son palabras que se parecen pero son diferentes, las dos producen, o sea, generan desiertos o pérdida de suelo, pero la cobertura vegetal sería el elemento clave para poder atenuar el efecto generado por vamos a decir, esa variación importante o de temperatura o de precipitación, ¿ya? Por lo tanto, esta variable a mí se me parece clave, importantísima, que debe ser estudiada y que, vamos a decir, sirva de sustento para el análisis del cambio climático. Igualmente, aquí ustedes pueden ver áreas de prioritaria deforestación, ¿viste? Se ven las áreas que han sido deforestadas y que deben ser eventualmente sometidas a restauración. Eso ya sería una recomendación, que esas áreas sean sometidas a restauración o a una actividad, por ejemplo, agroproductiva o de producción conservacionista, como es, por ejemplo, la agroforestería o lo que se conoce también como silvicultura. La agroforestería es una técnica, se llama también silvicultura, que donde la persona, la gente puede establecer actividades ecológicas en armonía con actividades productivas, llámese ganadería o llámese agrícola, con actividades adicionales de restauración. Y la palabra restauración forestal, que sería el apellido, involucra el concepto de la aplicación, o vamos a decir, de una reforestación, pero con plantas autóctonas o endémicas del lugar. Eso es extremadamente clave y es fundamental que eso sea así. Por eso es que la palabra que se está usando hoy en día es restauración forestal, ¿sí? La reforestación es ambigua. ¿Por qué? Porque tú puedes reforestar con cualquier tipo de plantas o árboles. Y esa no es la idea. La idea es que se restaure, y al hablar restauración, tú tienes que usar las mismas técnicas, las mismas plantas que originalmente existían en la localidad. Eso viene de los artistas. Por ejemplo, cuando se hace una restauración de una obra Picasso, cualquiera de ellas, tú no puedes echarle cualquier pintura, tienes que echarle exactamente la pintura y usar exactamente los mismos instrumentos que usó Picasso para pintar su obra. Por lo tanto, es diferente reforestar a restaurar. Cuando hagan las recomendaciones, es conveniente que usen la palabra correcta, restauración forestal, ¿sí? Eso implica la reforestación con plantas, árboles, lo que sea, endémicos de la localidad. ¿Está claro? Mira, ahí es importante reseñar ese programa que hubo de reforestación en toda Latinoamérica, que introdujeron los pinos, los eucaliptos, que hay por todos estos países, y que a la final lo que generaron fue una serie de problemas, porque al ser especies introducidas, ellos hicieron que desaparecieran flora y fauna autóctona de los propios países de Latinoamérica, ¿no? Y esos programas entraron desde, bueno, en Venezuela existe, y cuando uno llega aquí, volvemos a encontrar el mismo eucaliptus, el pino, que no son propios de esta zona, ¿no? Exactamente. Por eso es que es conveniente utilizar la terminología, el léxico correcto. El léxico debe ser restauración forestal. Eso significa, pues, sembrar con plantas y árboles originales del lugar, endémicos, no con cosas extraídas de afuera. Ese fue un plan que se llamó, bueno, en Venezuela se llamó CONARE, que era la Comisión Nacional de Reforestación, y todo lo que veían sin árboles, o vamos a decir, sitios descampados, o sea, le sembraban pino. O sea, no podían ver un rincón sin árbol que le sembraban pino. Entonces llenaron al país de puros pinos. Que vamos a estar claros, en algunos lugares sí se adaptaron, inclusive son maderables y son productivos, pero por ejemplo en zonas de montaña, de los Andes, por ejemplo, venezolanos, se introduce esa especie y debajo de los pinos no nace nada. ¿Sí? Entonces la ecología del lugar pues sufrió daños que bueno, ya son irreparables, pero aquí pasa con el Podocarpus más o menos algo parecido. ¿Sí?
Por lo tanto, es conveniente siempre utilizar la terminología. Ya los ingenieros forestales tienen, y los biólogos tienen conocimiento al respecto, porque ellos son los que generan eso. Bien, finalmente, después de nosotros establecer todos estos parámetros y todos estos elementos del componente biofísico, pues entramos en una parte que llamamos síntesis, ¿no? Que serían los problemas, vamos a decir, o las situaciones desfavorables que existen en la localidad, en el cantón que estemos trabajando. Yo aquí coloqué pues 3, ¿no? Por ejemplo, aquí se ve pérdida, disminución de biodiversidad como un problema. Y luego, expansión de la frontera agrícola y alteración del paisaje natural. Y entonces después hay que darle una priorización, o sea, hay que priorizarlo. ¿Por qué es necesario priorizarlo? Porque cuando ustedes vayan más adelante al modelo de gestión y al modelo territorial deseado, pues esa priorización es la que le va a dar la importancia y la jerarquía dentro de los objetivos que se establezcan en el modelo de gestión. ¿Sí? Los que tengan más alta priorización, o sea, mayor priorización o alta priorización, pues serán los que tienen que ser hechos a corto plazo. ¿Ya? Ese tema de priorización también involucra, por supuesto, tiempo. Y el tiempo establecido, pues son, como dije, 3. Corto, mediano y largo plazo. El corto plazo involucra de 1 a 2 años de ejecución, mediano plazo hasta 5 años de ejecución y largo plazo hasta 10 o 12 años de ejecución. Más o menos, esos serían los lapsos de tiempo. Por lo tanto, cuando hagan este elemento de priorización, tengan en cuenta esos tiempos y lo importante que es el problema para vamos a decir, las ideas que ustedes están obteniendo con respecto a la evaluación o el diagnóstico que acaban de terminar del componente biofísico. Entonces, allí, ¿por qué coloco eso? Porque una de las medidas que se tomaron, pues, o de las propuestas que vamos a decir, se van a tomar, o se tomaron en su momento, o se pensó por lo menos, era el ecoturismo, por ejemplo. Entonces, si el ecoturismo es una actividad que pudiese ser importante en un cantón determinado, pues eventualmente la pérdida de disminución de biodiversidad es un elemento pues, que va a afectar bastante, ¿no? La expansión de la frontera agrícola, bueno, es baja. ¿Por qué? Porque se pudiese trabajar, eso no se puede hacer a corto plazo, pero sí se pueden aplicar técnicas como la que le dije de agroforestería, eventualmente a través de convenimientos que se hagan con los ministerios. La alteración del paisaje natural es media porque, bueno, existe un buen paisaje, pudiese estar afectado por la pérdida de biodiversidad, pero debido a las condiciones de relieve dependientes, pues es difícil que ese paisaje sea cambiado en un mediano o un largo plazo. Es bastante difícil que eso ocurra. Entonces, pues uno lo coloca en medio porque eventualmente ve algunos elementos de avance en la frontera agrícola que pudiese afectar. Allí eventualmente se colocaría el problema, la priorización del problema. Repito, la priorización está muy involucrado con los tiempos, y luego una breve descripción de ese problema y las localidades o sitios donde está ese problema, ¿sí? Donde ustedes lo observaron, donde ustedes pues lo estudiaron en campo, allá en el cantón. ¿Ya? Luego están, por ejemplo, las potencialidades. Las potencialidades que serían las condiciones favorables que existen desde el punto de vista biofísico en el cantón. Entonces allí tendrían aprovechamiento de los recursos naturales y turísticos, bueno, priorización media. Descripción, bueno, tal, y el sitio donde se le ocurre. Cobertura vegetal, vegetal natural y conflictos de uso, baja, ¿ya? Tal, y así sucesivamente van jerarquizando las potencialidades y las fortalezas. Eso es todo. ¿Alguna pregunta? ¿O están durmiendo? Se quedaron todos cansados. Vamos a quitar, Juan, Omar, deja de compartir, por favor. ¿Cómo no? Bien. Entonces,